empezar? Empezamos entonces. Vamos orando y comenzamos el estudio de hoy. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra se extiende y llena nuestros corazones y nos permite, nos capacita para poder compartir tu palabra con otros. Bendícenos con ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy, entonces, continuamos con el tema de la segunda venida de Cristo. La semana pasada, la semana antepasada, estuvimos hablando de dos términos, ¿no? Voy a compartir pantalla y vamos a recordar. Estuvimos hablando de parusía, ¿verdad? Y era la primera palabra que aprendimos, que significa la segunda venida de Cristo, con poder y autoridad para reinar, recuperando lo que es de su propiedad. La segunda palabra que aprendimos era Maranata, el Señor viene. Y esto de acá era como un saludo. Es decir, los cristianos, los judíos, los hebreos, utilizaban como saludo, utilizaban shalom, es decir, la paz de Dios venga sobre ti, shalom, ¿no? Y entonces los cristianos comenzaron poco a poco a diferenciarse de los judíos y comenzaron a utilizar este término, maranata, para decir el Señor viene, ten esperanza. No te preocupes si estás siendo perseguido. Ten esperanza que el Señor viene. Maranata. ¿Ok? Luego les dije que este es un evento que no ha sido inventado por nosotros, por los pastores, sino que es una realidad. Y dijimos que en primer lugar, Jesús lo prometió a sus discípulos. Se lo dijo directamente que Él regresaría, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego volveré y os tomaré para que estén conmigo donde yo estoy. La segunda cosa que vimos es que Jesús lo enseñó a través de parábolas, ¿no? ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, ¿no? Que el rey viene y que ellas tenían que tener preparada su lámpara de aceite. Y bueno, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y cuando llegó el rey, las 5 insensatas tuvieron que ir a buscar aceite y cuando regresaron se les cerró la puerta. Y esto de acá es una ilustración, una parábola que Jesús menciona acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Él mismo menciona también en cuanto a que bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor venga los halle velando, ¿no? Muy bien. Tercer punto. Vamos por el tercer punto ahora. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Joachim, por favor, lee Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestidura blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perfecto. Este pasaje son las palabras de los ángeles. Los apóstoles relataron este hecho cuando Jesús asciende a los cielos.
Entonces aparecen estos ángeles y les dicen a los discípulos que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto es importante que en este pasaje miren lo que dicen los ángeles. Este mismo Jesús. A través de la historia han aparecido estafadores que se hacen llamar Jesús o el Mesías. Dicen que son la nueva encarnación del Mesías. No sé si ustedes saben, pero en este momento, en el año 2025, hay 10. En este momento hay 10 en el mundo que se hacen llamar Jesucristo encarnado. Algunos ya han muerto, ¿no? Pero hay un ruso, hay un australiano, ¿no? Hay un brasilero, hay varios, o sea, en total son como 10 que se hacen llamar Jesús. Algunos inclusive son tan sinvergüenzas que cuando tú mencionas este pasaje dice este mismo Jesús. No dice otro ni dice que Jesús se va a encarnar. Dice que el mismo Jesús que se fue, el mismo Jesús que se fue. Eso quiere decir que cuando venga va a tener en sus manos y en sus pies las señales de la crucifixión. Entonces, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, exactamente así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos vieron cómo Jesús ascendía. A Jesús no lo subieron en helicóptero ni en avión. Entonces vieron cómo ascendía y así veremos que Él desciende. Le digo esto porque por alguna razón hay alguna gente tonta que cree que uno de estos estafadores que se hacen llamar el nuevo Jesús encarnado, dicen del cielo vino porque vino en avión. Y como vino en avión, entonces la gente dice, ah, ve, vino desde el cielo. Entonces cuando leemos este texto, esto es clarísimo. Los ángeles anunciaron que Jesús regresaría y tengan en mente esto, el mismo Jesús que ascendió, ese es el mismo que va a descender. No va a venir una encarnación, no va a venir un representante, va a ser el mismo que ascendió, con las señales de los clavos en las manos y en los pies, el mismo Jesús, ese va a descender del cielo, así como los discípulos lo vieron ascender. Punto 4. Punto 4. Los apóstoles lo mencionaron en sus cartas. Los apóstoles mencionaron la segunda venida en sus cartas. Empecemos por Pablo. Shari, por favor, lee Primera de Tesalonicenses 2:19. Ok, 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Entendieron? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo está mencionando la segunda venida de Cristo. Cristo tocará esta tierra físicamente otra vez, ¿no? En el mismo Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, Shari. Ok. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue Pablo el único apóstol que lo mencionó? No, fueron varios. Tomaremos como ejemplo a Juan Fiorella, primera de Juan 2:28.
Primera de Juan. 2:28. Dice, ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Nein. ¿No? Primera de Juan, Allá, dos perdón, veintiocho. La carta, no el Evangelio. allá. Primera de Juan. Dos veintiocho. Acá está. Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga nos alejemos de él avergonzados. No nos alejemos de la No vergonzada. nos alejemos de él. Ujú. Entonces aquí el apóstol Juan también está mencionando la segunda venida de Cristo. Entonces, Jesús lo enseñó, Jesús hizo parábolas, los ángeles hablaron, los apóstoles la enseñaron, Pablo, Juan, Pedro también la va a enseñar y varios de los apóstoles mencionaron la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo regresará Jesús? Es la pregunta. Y ya lo hemos hablado anteriormente. Hemos dicho que son dos situaciones de un solo evento. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo, pero esta está dividida en dos partes, ¿no? La primera es la que acompaña al arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la primera parte de la venida de Cristo se inicia con el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor viene a recoger a su iglesia y se la lleva para que no pasemos por la gran tribulación. Esa es una promesa que está escrito en Apocalipsis, que dice que Dios nos va a liberar de la gran tribulación que viene por delante. Esto se conoce como el arrebatamiento pretribulacionista. Pretribulacionista. Ustedes van a escuchar que hay algunos que enseñan que no, que la iglesia va a pasar por sufrimiento, que va a pasar por la tribulación, y otros dicen que en la mitad de la tribulación, ahí es cuando se llevan a la iglesia. Pero eso no coincide con los textos bíblicos que dice que el Señor va a liberar a su iglesia de la gran tribulación. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:2. Jackie, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice, Alex, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ok, entonces tenemos acá que el día del Señor es como ladrón en la noche, que será sin que nadie se dé cuenta, como un ladrón en la noche. Es decir, no es que va a haber bulla, no va a haber luz, no va a haber ninguna manifestación de ese tipo. Es como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10. Mi vida, por favor, léelo. 10, 9, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Exactamente. El inicio, el arrebatamiento de la iglesia da inicio a la ira de Dios sobre este mundo. Este mundo que cada vez está más de espaldas al Señor, que el mundo vive cada vez alejado del Señor, insultando al Señor, ¿no? Hace unas horas me mandaron un video, no un video, una imagen, una foto de un arco iris. Y entonces dice, el arco iris refleja la gracia de Dios
después del castigo de Dios sobre la humanidad. Y al costado aparece la bandera gay que dice, y esta es la razón por la cual vino el diluvio. Entonces, utilizan el arco iris para burlarse de la gracia de Dios. El arco iris que refleja que el mundo fue inundado por su pecado, ahora es la desfachatez del diablo para utilizar el arco iris como emblema de la podredumbre moral que hay en el mundo, ¿no? Carlos, Entonces, perdón, ¿a qué se refieren los elementos? ¿Es lo que está fuera de la tierra? ¿no? ¿A qué se refiere con los elementos? ¿Qué dice el original? En Apocalipsis se menciona, por ejemplo, que van a haber estrellas cayendo, va a haber fuego del cielo cayendo, van a haber catástrofes, y entonces está hablando de los juicios de los sellos cuando son abiertos en Apocalipsis. Entonces, si quieren estudiar los sellos, están ahí en el internet, ahí está la explicación de todos los, significa todos estos, la ira de Dios que se abre sobre el mundo, ¿ya? Entonces, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El arrebatamiento de la iglesia da inicio a la ira de Dios sobre este mundo. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Silvia, por favor. 51 al Al 52, ¿no? 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ese pasaje habla justamente acerca del instante, como en un abrir y cerrar de ojos, en que la iglesia será arrebatada. Seremos arrebatados juntamente con Él en el cielo, dice la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de la primera parte. La primera parte, el arrebatamiento de la iglesia, da inicio a la gran tribulación, da inicio a la ira de Dios sobre esta tierra. Será como ladrón en la noche y en un abrir y cerrar de ojos. No habrá previo aviso. ¿Cuánto se demora un abrir y cerrar de ojos? Un segundo. Quiere decir, no vas a tener tiempo de avisarle a tu esposa, a tu esposo, no vas a tener tiempo de avisarle a tus hijos, no vas a tener tiempo de prepararte. ¿Por qué? Porque ya te están avisando, la palabra te avisa que desde ahora deberíamos estar preparados para la venida del Señor. No va a haber tiempo para prepararse. Siempre utilizo la ilustración de acá de mi edificio. Cuando tú entras al edificio, en la noche todo está oscuro. Y acá en Suiza todos los edificios tienen unos botones rojos. Entonces tú aprietas ese botón y se prenden las luces de la escalera. ¿No es cierto? Entonces tú llegas, prendes tu botón y tienes luz en toda la escalera y vas subiendo hasta que llegues a tu casa. Lamentablemente a veces uno o de repente estás cojeando o estás enfermo, no puedes subir rápido. Estás subiendo la escalera y de repente se te apagó la luz y te agarra a media escalera. Y así a tientas buscas el botoncito rojo del más cercano para volverlo a apretar. En el caso de la venida del Señor, tú apretas el botón y cuando se apague la luz, se apagó. Es decir, cuando venga el Señor por su iglesia, se fue. No hay que venga más tardecito, que después te recojo. No hay. Es decir, cuando se va a la iglesia, se fue. Te quedaste, te quedaste. No hay segundo chance. Hugo tiene una pregunta. Sí, señor, hay algo que siempre, a muchas personas les llaman la atención, y entre esos, puedo decir que a mi mamá, y es esta palabra, o esta frase, y los muertos serán resucitados incorruptibles.
Y el Exacto. gran temor de las personas es, ahora se hace cremación, Sí. convencidos de que si se hace cremación, cuando llegue la venida del Señor, ¿cómo nos va a encontrar si estamos cremados? Sí. Esa es Por la eso, gran dice, pregunta de la señora. la Iglesia Católica lo prohíbe, pues. La Iglesia Católica prohíbe la cremación, porque dice que están del polvo vienes y en polvo te convertirás. Pero la verdad es que la gente, pues, de la época de Jesús, si no es ceniza, es polvo. A estas alturas, después de 3000 años, su hueso ya desapareció, ¿no es cierto? Entonces, todos somos polvo y vamos a ser revestidos de un cuerpo nuevo, dice la palabra. No es que van a agarrar tu cuerpo y lo van a reconstruir, sino que va a ser revestido de un cuerpo que no se corrompe, ¿no? Un cuerpo incorruptible. Porque nuestros cuerpos se corrompen, nosotros vamos cayendo poco a poco, nuestros cuerpos se van deteriorando y con la edad, pues cada vez es más deterioro. En el caso del cuerpo nuevo que vamos a recibir, constituye un cuerpo incorruptible. Antes de contestar las preguntas que están levantando la mano, eh, el texto bíblico dice así. Hay, por ejemplo, hay diferentes tipos de carne. Por ejemplo, la carne del pez tiene una textura diferente a la carne del cerdo o a la carne de la res, ¿no es cierto? O a la carne de pollo. Todas son carnes, pero cada carne tiene una estructura diferente. Él lo dice en Corintios y dice que así como hay diferentes tipos de carne, así también hay cuerpos corruptibles y hay cuerpo incorruptible. Y nosotros vamos en la resurrección, vamos a recibir cuerpos incorruptibles que no se deterioran. ¿Ok? Delia, tú tenías una pregunta. Pastor, me llamó la atención lo que me dijo de que la Iglesia Católica prohíbe la incineración del muerto. Sí. Bueno, falleció el esposo de mi amiga y ella tomó la decisión de incinerarlo. Lo tuvo como 2 años en su sala, pero las amistades, le exigieron que de una vez lo lleve. Hay un lugarcito justo en la iglesia católica, cerca de la casa, que tienen un lugarcito donde ponen todos los polos, los tarritos Sí. incinerados, y por colocarlos ahí, tenerlos ahí, le cobraban 3.500 soles. Entonces, con lo que usted me acaba de decir, pues como que se contradicen ellos mismos, ¿no? Sí, la Iglesia Católica oficialmente prohíbe la incineración, pero cuando ya lo incineraste, te alquilan el local para que lo guardes. Este, yo si me muero, exacto, business, business. Entonces si yo me muero, yo no quiero que me guarden en una urna, ¿no? Si quieren usarme como pimienta, tienen bastante pimienta para varios años, pero, y como soy gordito y como bien, entonces mi pimienta tiene buen saborcito. Ahora, si no, simplemente me entierran, hacen un hueco en la tierra, sueltan ahí mi ceniza, le tiran unas cuantas semillas de un árbol bonito y dejan que la naturaleza crezca, porque yo no voy a recuperar un cuerpo como este deteriorado, sino que voy a recibir un nuevo cuerpo. Acá en Suiza se puede hacer un diamante con la ceniza. A verdad, dicen que si agarras las cenizas del difunto y con alta presión se convierte en un diamante y que cada diamante tiene diferentes colores, dependiendo supongo que el material, ¿no? Acá en Suiza se hace eso, sí. Pastor, A mi vida le van a vale traer más un que de esa, diamante grandote. pastor, Ah, pastor, vale que de esa pimienta no voy a poder comer yo porque no me lo merezco. Nena, ¿tienes una pregunta? Sí, yo escuché una posición que, claro, no comparto, pero se agarran de que a la final trompeta y dicen que, o sea, cuando se acaben las trompetas, ¿por qué dice a la final trompeta y no solamente cuando se toque una trompeta? Porque hay 7 trompetas, ¿no?
Sí, claro, hay siete Nos, trompetas, pero el arrebatamiento no es al inicio, o sea, nosotros no vamos a pasar ni los sellos, ni las trompetas, ni las copas de ira, pero acá dice, ¿por qué dice a la final trompeta? hay dos resurrecciones, ¿no? Hay resurrección para vida y resurrección para muerte. Entonces los intérpretes dicen que acá cuando Pablo está mencionando, puede estar hablando primero de la resurrección para vida cuando viene el arrebatamiento. Y la resurrección para muerte es después de las siete trompetas. Al final en Apocalipsis, en el capítulo, me parece que es el 21 o el 20, ¿no? Entonces no está hablando de nosotros. A ver, déjame, hay que En un todos seremos momento, en un abrir transformados. y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ajá, que se tocará la trompeta. Bueno, es buena pregunta. Voy a investigarte, ¿ah? Voy a Ok, investigar esto porque es interesante porque se supone que va a tocar al principio la trompeta, ¿no? ajá, ¿Ok? Está bien. ya, Voy a ok. investigar eso. Entonces, el arrebatamiento será oculto para el mundo, porque será un abrir y cerrar de ojos y será como ladrón en la noche, ¿no? El arrebatamiento será oculto para el mundo, pero visible para la iglesia, porque nos encontraremos con Cristo en el cielo. Ahora, la segunda parte de la venida de Cristo es otra cosa. La segunda parte es otra cosa. La segunda parte es la llegada gloriosa de Cristo para implantar el reino de 1000 años. Vamos a leer. Empezamos con Rocco, Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Exacto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y acá el cuadro cambia, ¿no? Acá el cuadro cambia, porque ya no es como ladrón en la noche, un abrir y cerrar de ojos, nadie lo verá. Ahora todo el mundo lo verá. Esta es la segunda parte de la venida de Cristo. En Apocalipsis 1:7. Nena, por favor, léelo. Apocalipsis 1:7. Ok. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los de los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, Nuevamente. amén. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice. ¿Ah? Y en Mateo 24:27. Chiqui. Mateo 24:27. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago, ¿no? Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todo el mundo lo verá. Entonces, quiero mostrarles un cuadro. Los que estuvieron en el crucero de la iglesia hace 2 años, estudiamos estos cuadros, así que para ustedes va a ser conocido este cuadro. Y para los que no han estado, entonces voy a presentarlo el día de hoy para que vean de lo que se perdieron, ¿ya? Entonces, vamos, ahí está, ¿ya? Secuencia de eventos en la segunda venida de Cristo. Terminando el estudio, les voy a mandar una copia de este cuadro para que lo tengan. Ah, y vamos a empezar a estudiar, o sea, vamos a estudiar este cuadro rápidamente. ¿Ok? Vamos a empezar por esta parte. La primera venida de Cristo nos habla, por ejemplo, textos que hablan de la primera venida de Cristo. Isaías 61:1. Vamos a pedir que Hugo, por favor, lo lea.
Isaías 61:1. Salomón. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Muy bien. La primera venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, en Mateo 1:25. Delia, por favor, léelo. Bien. Mateo 1:25. Mateo 1:25. Me dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El 26. Ya no hay. Mateo 1:25. Ah, ya, ok, está bien. Entonces, ahí menciona que le puso por nombre Jesús, que significa el Salvador del mundo. ¿Ok? Acá tienen algunos textos que ustedes van a poder revisar después cuando estén en casa. Y aquí hablamos de la crucifixión, luego la resurrección y luego la ascensión de Cristo. ¿Ok? La primera venida de Cristo. Y acá, si ustedes ven acá el Cristo que está acá crucificado, eh, hay una fecha, el año 33 después de Cristo, donde se da inicio a la era de la iglesia. Les he mencionado anteriormente que Daniel hace una profecía de las 70 semanas de Daniel. 69 semanas se cumplieron hasta la muerte de Cristo. Quedaba una semana pendiente de cumplimiento, la semana profética de 7 años. Esa semana profética de 7 años es la gran tribulación. Quiere decir que en este momento estamos en la era de la iglesia. No estamos en la era del pueblo hebreo. No estamos en la era del pueblo judío. Estamos en la era de la iglesia. ¿Ok? Y esta, en Mateo 28, 18 al 20, es cuando Jesús, hablando con sus discípulos, agarra y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? Enseñándoles y bautizándoles, haciendo discípulos. Entonces, cuando Cristo muere, se da inicio a la era de la iglesia en la cual estamos nosotros. Y entonces, ¿cuándo termina la era de la iglesia? Con el arrebatamiento. Entonces, acá al final de la era de la iglesia, viene el arrebatamiento, que son los textos bíblicos que acabamos de leer. ¿Ok? El arrebatamiento de la iglesia. Creo que vamos a leer Primera de Corintios 15, 51 al 57. Isabel, léelo tú, por favor. Primera de Corintios 15, del 51 al 57. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias dadas
sean dadas a Dios, que os da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y Carlito Guerrero, léete primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ok, 4 del 13 al 18, ¿no? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Perfecto. ¿No? Seremos arrebatados. ¿Ok? Ana Lucía, lee Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No? Repítelo otra vez. Ajá. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger de la gran tribulación. Entonces, ahí está la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, y luego la llegada de Cristo a tierra como Rey victorioso, que acabamos de leer, que todo ojo le verá, será como el relámpago, ¿no? Que viene. Ahora, la primera venida de Cristo es como siervo sufriente. La primera venida de Cristo es como siervo sufriente. Vamos, voy a pedirle que Mario, tú léelo por favor. Filipenses 2 del 5 al 8. Dos, Filipenses 2 del 5 al 8. sí, al 8. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir que la primera venida de Cristo, Cristo viene como siervo sufriente, pero la segunda venida de Cristo viene como rey victorioso. Vamos a leer Daniel 7 del 13 al 14. Daniel, léelo tú. Daniel 7 del 13 al 14. Ya, dice, miraba yo en la visión de la noche,
Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Exactamente, ¿no? Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La Biblia dice que toda rodilla se doblará. Esta es la segunda venida victoriosa. ¿Ok? Sigamos con el cuadro. Entonces, con el arrebatamiento de la iglesia, se da inicio a la gran tribulación. La gran tribulación tiene una duración de 7 años. Acá tienen ustedes los textos si es que quieren repasarlo. La gran tribulación tiene una duración de 7 años dividida en dos partes. El pacto con Israel, la bestia y el falso profeta. Los primeros 3 años y medio, el anticristo hace un pacto de paz con Israel. Trae paz a la zona del Medio Oriente y eso es aplaudido por el mundo entero. El anticristo es un líder político militar que va a gobernar un gobierno mundial. Va a sanar el problema de Medio Oriente y por eso va a ser aplaudido. Durante esta época, durante los primeros 3 años y medio, se derraman los 7 sellos, los juicios de Dios, los 7 sellos que están en Apocalipsis. Al terminar los 3 años y medio, el anticristo rompe su pacto con Israel y quiere sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él va a querer ofrecer sacrificios inmundos en el templo judío, es decir, van a sacrificar cerdo y animales inmundos, ¿no? Y se va a romper el pacto del anticristo con Israel. Y empieza ya la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, porque el diablo ya sabe que está perdido y va a tratar de contaminarse y llevar la mayor cantidad de gente posible. Ahí aparece la bestia, que es que se le llama la bestia al anticristo. Luego viene el falso profeta, que es el líder religioso. Y por último, la imagen que cobra vida. Y juntos componen la Trinidad diabólica. Todo eso lo tenemos explicado en los cursos de Apocalipsis que tenemos en el YouTube y que lo dimos en el barco cuando estuvimos navegando. Entonces ahí aparecen las 7 trompetas, las 7 copas y por último termina el tiempo con Armagedón, la última batalla. Esta es la gran tribulación del cual la iglesia va a ser rescatada, va a ser arrebatada y al final de los 7 años la iglesia regresa con Cristo para la siguiente etapa, que es el milenio. 1000 años, Cristo como rey. Lo tienen en Apocalipsis capítulo 19, 20. Paz en el mundo, Israel en su tierra, reina el Mesías. Durante estos 1000 años, Satanás es atado y no puede engañar al mundo. Al final de esos 1000 años, Satanás es suelto para ser vencido y lanzado al lago de fuego. Ahora, es importante que sepamos esto porque la gente te dice, viene el fin del mundo. No, no hay fin del mundo, viene milenio. No hay fin del mundo. Lo que va a haber es una gran tribulación. Y en esa gran tribulación va a haber de todo. Va a haber de todo. Si leen Apocalipsis, van a encontrar estrellas que caen del cielo, el mar se contamina de tal manera que muere la tercera parte de los peces, la tierra se contamina, los ríos se contaminan, hay una hiperinflación, hay todo esto, ¿no? Todo en la gran tribulación.
Al final de la gran tribulación empieza el milenio. Entonces ya saben, no hay fin del mundo. Lo que va a haber es gran tribulación y luego un milenio. Durante ese milenio, Satanás está atado y no puede engañar al mundo, ¿no? Al final, Satanás es suelto para ser vencido y lanzado en el lago de fuego, en la última batalla que va a librar eh, contra el arcángel Miguel. El arcángel Gabriel es el comunicador. El arcángel Miguel es el luchador, el que lucha por Dios. Recuerden ustedes que el diablo no es más que un ángel caído. Hay mucha gente que quiere comparar al diablo con Satanás, perdón, al diablo con Dios. Eh, Creen que Dios y el diablo están a la misma altura. Creen que hay una batalla entre el bien y el mal en el cielo y que el diablo se puede oponer a los planes de Dios. Eso no es verdad. Dios es supremo. El diablo no puede oponerse a los planes de Dios. Y el diablo no puede luchar contra Dios. El que lucha por Dios es el arcángel Miguel. Él es el que va a luchar en la última batalla que el diablo va a intentar antes de ser echado al lago de fuego por la eternidad. Y después del milenio, recién viene el gran trono blanco, donde todos compareceremos delante de Dios. Los salvos gozando de la presencia de Dios. Los no salvos separados de la presencia de Dios eternamente. El estado eterno de las cosas. Si dejan ustedes acá abajo, dice, este cielo y esta tierra pasarán. Un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados. Y acá dice, el tiempo deja de existir. Y aquí en la parte lateral, la resurrección de los muertos no salvos, recién en este momento, ¿no? Recién aquí resucitan los muertos que no han sido salvos. ¿Está claro? Espero pues que lo hayan entendido bien. ¿Ok? Ah, ahora, pregunta. ¿Sabe alguien el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo? Fanny, lee por favor Mateo 24:36. Mateo 24:36. Un momento, por favor. 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Entendieron? A ver entonces, si alguien agarra y me dice, he calculado en la Biblia, he sacado números y he hecho investigaciones y he descubierto que Cristo viene el 4 de septiembre de 2025, ¿qué le vamos a decir? Que ni el cielo y la tierra, del día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Hay tantos mentirosos estafadores que han dicho, han dado fechas, y siempre que aparece algún tonto por ahí diciendo que él ha calculado porque la numerología, porque la profecía, porque no sé qué cuánto, y que eso determina que Jesús viene el 4 de febrero de 2026, ya sabes que es un mentiroso, ya sabes que es un estafador, ¿de acuerdo? Entonces, porque a veces me mandan videos me dicen, pastor, mire este video, las profecías, las trompetas están sonando en el cielo y las estrellas están cayendo, y para que ocurra todo Apocalipsis, y a ver si me van a entender, para que comience la gran tribulación con todos los juicios de Dios, ¿quiénes de ustedes van a verlo? Si uno de ustedes lo ve, es porque se quedó. ¿Está claro? Ojalá no se quede ninguno, ¿no? Ojalá, porque si no,
Le mandamos saludos desde el cielo. Pero cuando el Señor viene, se lleva a su iglesia. Ahí empieza la ira de Dios. Entonces, cuando te dicen, pastor, este, la, la, va- la vacuna, la vacuna es la marca del 666. Entonces tú agarras y le dices, ¿has leído Apocalipsis? ¿Sabes dónde aparece la marca del 666? En el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué marca? O sea, para que aparezca la marca de la bestia, primero tiene que haber pasado los 7 sellos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas que la gente utiliza para engañar a los cristianos. Ahora, muchos pastores hacen esto, ¿ah? Muchos pastores hacen esto de tratar de asustar a la gente para ver si la gente se endereza, eh, en la fe. Es decir, los asustan, te vas a quedar, ¿no? A ver si la persona reacciona, porque hay mucha gente en la iglesia que está fría. Hay mucha gente en la iglesia que no está sirviendo al Señor. Hay mucha gente en la iglesia que no están obedeciendo la palabra. Y entonces para asustarlos, le dicen esto. Y no es así. O sea, la persona que está fría tiene que buscar de su propio corazón, buscar al Señor, rendirse ante el Señor, arrepentirse para volver al Señor. Y no lo va a hacer por miedo, tiene que hacerlo por amor a la palabra, por amor al Señor. ¿Ah? Entonces, si bien es cierto, el cielo del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo el Padre. Interesante que Jesucristo, sin embargo, dice, vengo pronto, porque Jesús sí sabe, porque Él y el Padre uno son. ¿Ok? Lo que sí es cierto, Carlos, es que van a haber señales ¿Qué es esto? y una de ellas es eh, que el templo de Jerusalén se volverá a construir. Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que, aunque del día y la hora nadie lo sabe, la Biblia dice que hay señales. Voy a pedirle a Dolly que por favor lea Mateo 24, 32 al 33. No puedo activar. ¿Me estás oyendo? ¿Sí? Hola. Ah, sí. Ah, ok. Es que no podía activar el micrófono. Mateo 24. 32 al 33. Ya. Ya. Mateo 24, 32. 32. Dice, aprended del ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan hojas, conocéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él ya está cerca a las puertas. Ok. Os aseguro. Entonces, Ya. quiere decir esto que sí tenemos en la Biblia una serie de señales que nos van diciendo que la venida del Señor está cerca. No te dicen el día y la hora, porque será como ladrón en la noche y un abrir y cerrar de ojos. Pero sí puedes ver indicios, ¿no es cierto? Y algunas de estas señales las vamos a estudiar la próxima semana. Ya son las 20:57. Entonces la próxima semana vamos a empezar a estudiar algunas de estas señales. Y una de las grandes señales que estaba mencionando mi esposa es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces para terminar el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta primero. Quería preguntar algo. Sí. Eh,
Ese que acabé de leer cuando dice aprender del ejemplo de la higuera, ahí la higuera se está refiriendo a Israel. Algunos la interpretan así. Algunos interpretan que la higuera se refiere a Israel, pero para mí es simplemente una expresión biológica. O sea, de la higuera, del árbol, de la higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, yo creo que Jesús no estaba hablando necesariamente de Israel, sino que estaba Señal, hablando de, ¿cómo decir? la señal. Aprendan del naranjo, pues, aprendan del manzano, ¿no? O aprendan de las flores. Cuando brota, quiere decir, o sea, te está diciendo cuando ya ves la señal que pronto está para ocurrir, ¿no? Hugo. Un ejemplo, pastor, sería como todo lo que estamos viendo, terremotos y todo ese tipo de cosas que pasan a la vez Claro, y como el evangelio también se va llevando más y más y más y más a través de redes sociales y todo eso. sí. Sería una manera de decir, ver que está brotando. Claro, o sea, hay muchos indicios que la Biblia menciona, que los vamos a ver la próxima semana, que, no, que nos hacen indagar, ¿no? Porque a veces pensamos, por ejemplo, cuando estudiamos Mateo, mencionan varias características y puede ser que estas características no necesariamente estén concentradas todas al mismo tiempo en un solo lugar. O sea, en algún lugar habrán terremotos, en otro lugar habrá hambres, pestes, en otro lugar habrán persecuciones. O sea, no quiere decir que todo ocurra en todas partes, ¿no? Entonces, si eso es así, vamos a darnos cuenta que ya está ocurriendo realmente, ¿no? Huguito. En Primera de Tesalonicenses eh, 4:16 me llama mucho la atención porque es que aquí nos dicen algo es porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Sí, Y los muertos en Cristo resucitarán. Primero van a resucitar los muertos. sí. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente. O sea, primero viene la resurrección de los muertos y después El viene el arrebatamiento. arrebatamiento. Esa es Correcto. otra señal. Claro. Ahora, el punto está en que todo eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no es que A vamos a ver, ver a los muertos, ¿ah? pensé que íbamos a ver a nuestros muertos. Resucitando. No, no, todo eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Ok, Ana Lucía. gracias. Pastor, y tengo una pregunta más allá de esto. Por ejemplo, los hijos de Dios que vamos a ser arrebatados. Tengo una pregunta sobre quiénes son. Yo sé que son de temas anteriores, pero me llama la atención. Por ejemplo, voy a contar algo personal de mi familia. Espero que no lo vean. Em, Mi madre es testigo de Jehová. Y ella, bueno, mi papá es medio evangélico, pero está yendo mucho a la congregación de ella porque nosotros íbamos a una iglesia allá que es muy, 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 muy grande, entonces no siente que sea algo más, ¿sabes? Cercano, así. Pero a lo que voy es que cuando yo hablo con mi mamá respecto de Jesús, ella sí no cree para nada en el tema de la trilogía, de Trinidad. la Trinidad, de la Trinidad. eh, y, pero cuando le digo que, "Man, pero tú sabes que solamente si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y declaramos que Él es nuestro Salvador y que solamente por medio de Él podemos entrar a acceder al reino, acceder a Dios, o sea, solamente a través de Él eh, lo podemos hacer, porque es por su sacrificio el que nosotros podemos, ¿no? Acceder a Dios. Y mamá me dice, sí, pero a la vez no cree en la Trinidad. O sea, tiene esa verdad, pero a la vez no tiene esta parte, ¿no? Y por ejemplo, también mucho el tema del Espíritu Santo que no, no sabe cómo, ¿no? Porque siento que el problema de ellos es que van enseñándoles, por ejemplo, un pedacito de un versículo y están estudiando un versículo por, no sé, meses, pero no hay un estudio profundo sobre la Biblia y tampoco
hay la preocupación, siento, y creo que tampoco el interés de revelar de qué realmente está hablando la Biblia, ¿no? Que al final es la revelación de Jesús, ¿no? Y entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Porque capaz tengo que orar mucho más Sí, fuerte por mi mamá, ¿sabes? Para sí. que en primer lugar no jale a mi papá y que ella también pueda verlo, que es complicado porque ella toda su vida ahí está muy terca con el pertenecer ahí. Dice la Biblia, perdón, la la Biblia de ellos está distorsionada, ¿sabes, no? O sea, ellos en su Biblia escriben entre corchetes palabras que ellos mismos han añadido que no están en los originales. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Búsquenlo. Juan 1:1, búsquenlo. Juan 1:1 dice, en el principio, búsquenlo un ratito y ya, ¿lo encontraron? Ujú. En el principio era el verbo era con Dios y el El verbo poder era Dios. Dios. ¿Está bien? Sí. Y en el versículo 14 te dice que aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesús Y en el versículo 1 te dice que el verbo era Dios. era Dios. En la Biblia de ellos han puesto entre corchetes un. Entonces, en la Biblia de ellos tú lees, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, no Dios. Entonces, cuando éramos jóvenes y bellos con mi esposa, bueno, ella sigue siendo bella, yo ya no. Lucy tenía, no sé si sigue vivo, pero tenía un tío que era testigo de Jehová. Ya murió. Ya murió. Y cuando el tío llegó de visita al Perú, eh, agarró y habló con la gente de la congregación de los testigos de Jehová. Y cuando él se regresó a los Estados Unidos, nos mandaron a unos emisarios, ¿no? Para que visitaran a la familia, para que nos evangelizaran. Entonces, cuando yo regresaba de estudiar teología, a las 9 de la noche llegaba a la casa de Lucy para verla un ratito, porque había estado y estudiaba hasta esa hora. Y entonces tocaron la puerta, y abrí la puerta y eran ellos. Y entonces, normalmente la gente los vota, los rechaza. No, no tengo tiempo, váyanse. En cambio yo le dije, perfecto, vengan, me gustaría hablar con ustedes. Entonces él llegó y dijo que planeamos un día martes, me parece que era un día martes, a esa hora, para que nos dieran una enseñanza. Vino con un discípulo suyo, porque siempre van de a dos, y uno aprende del otro, ¿no? Y yo llegué con mi Biblia del griego. Yo tenía en ese tiempo la Biblia interlineal, que en una línea está en griego y la otra está en español. Y entonces, cuando él sacó su Biblia, yo saqué la mía y le comencé a decir, leamos Juan 1:1. Y él empezó a leer. Y entonces yo le dije, pero así no está en el original. Aquí en el original dice que el verbo era Dios. Mira. Y él se quedó frío y el discípulo me miraba asombrado y me daba la razón. Y la otra cosa que le dije fue la salvación. Ellos tienen que hacer muchas obras para salvarse, porque ellos creen que solamente se salvan 144,000. No sé si habrán cambiado, pero ellos piensan que hay 144,000 que se van a salvar y que el resto va de segunda categoría. Entonces ellos hacen mucho esfuerzo, reparten libritos, tocan puertas, se pasean para poder asegurarse un puesto entre los 144,000. Entonces yo le pregunté a él, ¿estás seguro
¿tú vas a estar entre los 144,000? Y él me dijo, no sé. Y yo le pregunté, ¿no estás seguro de tu salvación? ¿Y me quieres convencer a mí de qué? Si tú mismo no estás seguro de tu salvación. Entonces le dije, en cambio yo soy salvo por la gracia de Cristo. Y entonces él agarró, al darse cuenta de que yo sabía, cortó la conversación. Y dijo, bueno, gracias por la invitación, ya nos volveremos a ver pronto. Y nunca más volvieron. Y ellos te marcan tienen un plano de todas las casas del barrio, y te marcan una cruz encima para que no te toquen la puerta, porque tú eres una persona peligrosa para ellos. Hay que A orar mí, por tu mamá. per- perdón, tío, que interrumpa, no, que a mí justo ayer nos dejaron una carta. Van ya 2 o 3 veces que nos dejan cartas escritas a mano, Ya. Mi mamá invitando. ahora me... Ya, qué loco. No sé cómo saben que hablamos español, no sé cómo han averiguado y nos dejan en el buzón siempre cartas escritas a mano, Claro. los testigos de Jehová. Se averiguan. Bueno, entonces hay que orar mucho por tu mamá, porque la Biblia dice que cuando se conviertan al Señor de verdad, el velo se les quitará. Pero ¿cómo puede ser posible que usted le haya dicho y le haya hecho ver eso, que la traducción verdadera dice así y aún así no quieran ver? Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses que como no amaron la verdad, por no amar la verdad, Dios les da el privilegio de creer en la mentira. Pero, Ahí está, dice que por cuanto no amaron a la verdad, entonces Dios les permite creer en la mentira. pero entonces, ¿qué aman si no aman la verdad? Porque ellos hacen todo lo que hacen, van a repartir sus Biblias, están bajo el sol, bajo la lluvia, recién se pueden poner las mujeres pantalón, mi mamá está chocha, porque antes había invierno, tenían que estar todas con falda, entonces así, ¿por qué aguantan todo eso si no aman la verdad? Porque no aman la verdad, aman su verdad. Desconocen las Aman su escrituras. verdad. Ellos Sigue están compartiendo versículos. tan necios en su verdad que no son capaces de abrir el ojo o abrir el entendimiento. En estas iglesias, estas sectas, y en muchas iglesias también, los pastores prefieren tener ovejas que no piensen. Totalmente. Porque cuando tienes ovejas que no piensen, los manipulas como te da la gana. Pero cuando tú le enseñas a la gente a pensar, tú no puedes pararte a decir cualquier barbaridad, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede haber gente en una iglesia en África que caminen, o sea, que cuando llegue el pastor se tiren al piso para que él camine por encima de ellos, porque él es pastor y no puede tocar el mundo? O sea, tienes que ser burro, pues, ¿no? O no, o el pastor que hizo que la gente fuera a comer pasto para ser más espirituales. Y ves a la iglesia comiendo pasto en el jardín de la iglesia, porque con eso iban a purificar su alma. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que haya gente así? Porque cuando tú no buscas la verdad sinceramente, si no buscas tu verdad, o sea, cuando tú tienes comezón de oír y quieres que te digan lo que tú quieres escuchar, cuando tú estás tan cerrado que solo quieres escuchar lo que a ti te gusta y no estás preparado para escuchar la verdad, entonces Dios te dice, pues anda, muere y piérdete, como decía mi abuela. Anda, muere y piérdete. Y Dios te dice, anda, cree en la mentira, pues. Cree en la mentira. Y yo te digo, porque yo he conocido muchísima gente que no quieren escuchar la verdad, sino quieren que les digas o que les refuerces lo que ellos piensan que que es la verdad. Y entonces cuando uno predica otra cosa, te dicen, no, no es así, ya me voy, bueno, anda, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Entonces, Ya. eso ocurre muchas veces en las personas que no, en un momento no dices, espérate, yo tengo que estar seguro de mi fe, yo tengo que estar seguro de mi doctrina, pero tengo que tener los oídos abiertos. ¿Será que algunas cosas de mi doctrina no son exactamente correctas? Por ejemplo, o sea, ¿será que me han educado, he aprendido, he escuchado a otros pastores, y se me quedó marcado eso, pero que realmente no es la verdad? Les digo porque hace un tiempo atrás, por ejemplo, tuvimos una discusión con unos amigos que son creyentes, ¿no? Son creyentes. Pero fueron a una iglesia y en la iglesia le dijeron que Dios no prueba a nadie.
no hay pruebas. Que todas las pruebas son, que no existen las pruebas, que Dios no puede probar a nadie. Y entonces yo me senté y comencé a ver todos los versículos bíblicos donde se muestra que Dios prueba a la gente para probar tu corazón, para purificarte, para probar tu fe. Que Dios usa al diablo como instrumento, es obvio, ¿no? O sea, Dios lo usa al diablo como instrumento para, para probarte, ¿no? Como hizo con Job y todo lo demás. Pero lo interesante es que esta persona estaba tan cerrada en su posición. No, 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 Carlos, no. Digo, pero te estoy enseñando textos bíblicos. Abre tu mente. No, 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 está mal, está mal, está mal. Entonces, en esos casos yo hago la misma que hace Dios. Anda, mula, y piérdete. Es decir, yo no voy a discutir más, no voy a perder mi tiempo. Entonces, lo mismo pasa en estas sectas. La gente está tan cerrada en su idea, en su mente, que cuando tú vienes con la verdad, no están dispuestos a aceptarla. Y por eso dice la Biblia que Dios les permite creer en la mentira. Está en 1 Tesalonicenses, que Dios les permite creer en la mentira. A ver, señora, dígame usted, mi vida, ¿qué pasa? Ha levantado la mano hace Bueno, rato. sí, es que sobre el tema anterior, sobre la venida de Jesús, se leyó Marcos, creo, 13, donde hablan de las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Claro, en esa época pues no existían los satélites, no existían lo que tenemos hoy en día y sabemos que hoy en día el mundo está lleno de basura cósmica, lleno de satélites. Claro. Y pienso que esas estrellas que mencionan que se caerán, yo pienso que va a haber algo de que todos esos satélites se van a caer y vamos a ver caer Posible, como si fueran estrellas, ¿no? Ese es posible, un comentario es posible. Es sobre la... interesante, mira, contestándole un poquito a Ana Lucía. Eh, no sé, creo que es alrededor de 25.000 satélites, algo así, que hay alrededor del planeta Tierra. ¿Ya? 25.000 satélites alrededor del planeta Tierra que mandan fotos del planeta Tierra todos los días. ¿Ya? Y hay una corriente de gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. Y tú dices, ¿pero qué tienen en la cabeza? O sea, tienes 25.000 satélites que giran alrededor de la Tierra, que mandan fotos, que mandan información. Y entonces, pero esta gente dice que no, que no, que la Tierra es plana. O sea, que los satélites no giran así, sino giran así, encima de la Tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de necedades, de tonterías, de cosas tan absurdas y tan ridículas, te muestra cómo el ser humano es capaz de creer lo increíble, pero al mismo tiempo no son capaces de creer en Jehová de los ejércitos. Mira, Creen acá lo más dice, impensable y no creen en el Dios que los creó. dice que se estima que hay más de 45.000 objetos mayores de 10 centímetros en órbita. Hay más de 28.000 objetos catalogados por el Comando Espacial de Estados Unidos, incluyendo satélites inactivos y basura espacial. Porque Así, arreglan satélites y tiran, pues no se lo traen, los perfecto. dejan ahí y bueno. Y de hecho yo he visto caer un satélite justo aquí en Suiza, en la montaña, en los Alpes, y ¿Ya? sí se parece como si estuvieran cayendo como estrellas. Se, Claro. se ilumina, se incendian, Todo claro. eso Sí, es lo, increíble. todo eso lo hablamos cuando dimos el curso de Apocalipsis, ¿no? Sí. Entonces, para terminar, nos quedamos con esta pregunta. ¿Habrán señales antes de la venida de Cristo? Que la vamos a ver la próxima semana, pero termino con una canción. Le voy a enseñar una canción. A ver. Ya viene Cristo. Señales hay.
Alma salva, Nadie me lleva. los que durmieron, se quedarán. Se quedaron. Se quedarán. Me voy con él, me voy Ok, con él. Me voy con él. muy La bien. versión moderna. Un ratito. Comparte el sonido, ¿eh? No te olvides. Sí, mamá. Aquí, Perdón. compartir sonido. Optimizar para compartir video. Ahí va. Señor, ¿cuáles serán las señales de tu segunda venida? ¡Yay! Otra vez, escuchen bien. La violencia se aumentará, la maldad se multiplicará, la gente se dejará engañar, unos a otros se traicionarán, guerras y terremotos habrán, profetas mentirosos aparecerán, la moral de los hombres caerá, el amor de muchos se enfriará, pero recuerda que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey, el Salvador. La violencia se aumentará, la maldad se multiplicará, la gente se dejará engañar, unos a otros se traicionarán, guerras y terremotos habrán, profetas mentirosos aparecerán, la moral de los hombres caerá, el amor de muchos se enfriará. Pero recuerda que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey, el Salvador. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero recuerda que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey, el Salvador. Bueno, ahí está una cancioncita más. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo que estamos viviendo hoy en día, la corrupción, la inmoralidad, todo lo que estamos viendo ahora, si bien es cierto, nos molesta, nos incomoda, nos causa angustia a veces pensando en nuestros nietos y lo que van a tener que enfrentar y todo, pero al final recuerden eso, ¿no? Al final de todo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oramos para terminar el estudio. Gracias, Señor, por esta noche y por lo que hemos aprendido. Permite que todo lo que hemos escuchado se aplique en nuestro corazón, podamos compartirlo, podamos tener la urgencia de servirte, de prepararnos, de estar listos para tu segunda venida. Tú vas a venir, el arrebatamiento, Señor, será como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, no habrá previo aviso. Debemos estar preparados hoy, ahora. Ahora debemos estar listos para partir en cualquier momento. Permite, oh Dios, que nuestras vidas estén concentradas en ti. Ya desde ahora, no tenemos más tiempo que esperar. No podemos seguir relajados en la fe. Tenemos que
integrarnos, trabajar, servir, para que cuando tú vengas nos halles como siervos fieles. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas Saludos. noches. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Buenas Cuídense. noches. Chao, chao. Gracias. Cuídense, Chao, chao. nos vemos. Chao, gracias. Chao. Gracias a Dios.